Bueno, buenos días. Este domingo día hermoso en Murphy, Santa Fe. Hoy es día 6 de junio, si no me equivoco. Por lo menos todo el día aparenta ser así. ¿Cómo están? Espero que bien, bendecidos este domingo. Un domingo de bendición, un domingo de muchas novedades con respecto a Palabras de lo Alto. Se va extendiendo a otros países. Entonces damos un saludo afectuoso a la gente de Chile que nos está mirando, a la gente de Uruguay, hay gente de Colombia y otros países más que no están conectados, pero sí se han unido a estos vivos. Agradecerles, bendecirlos desde acá, desde Argentina, desde esta hermosa patria, y bueno, saludarlo como hermanos en el Mashiach, en el enviado, en el mal llamado Jesucristo greco-romano, donde él fue hebreo. Agradeciendo a Dios poder dar estas palabras y orar no solo por la gente de Argentina, sino por ustedes, hermanos de Latinoamérica. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, Señor, por la gente que está conectada, por la gente que se va a conectar, por la gente que va a ver más tarde este video diferido. Bendícelos a ellos y a sus familias, que les sirva de bendición tu palabra eterno, que tu bendito Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, los toque y sean bienaventurados en tu palabra, Padre eterno. Te damos gracias, muchas gracias por la salud que nos das, por la bendición de tenerte, por la bendición de estar en nuestras casas y de entrar en nuestras casas. Y bendice a todas las personas que hoy no están pasando un buen momento, no solo de salud, sino económico, sentimental, espiritual más que nada, porque de tu bendito Espíritu depende nuestro ser. Te damos gracias, abre los corazones de las personas, aclara su mente, dale sabiduría, entendimiento, para que tu palabra llegue a ellos de la mejor manera y que sean bendecidos en este día, todos y cada uno de ellos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, damos gracias, le damos un saludo a toda la gente que se sigue conectando y vamos a hablar hoy de esto. Lo hicimos durante el fin de semana. Hay que estar trabajando bastante en la palabra, mirando versos, comparando. Siempre digo que uno elige una cantidad de versos, hay varios. Para que ustedes tengan una idea, yo voy a hablar hoy del perdón, qué importante es perdonar, ¿no? Y ser perdonados por las cosas que hacemos mal. Más o menos, a cuenta así de ojo, el perdón en la Biblia que nosotros tenemos, que es la Reina Valera, más o menos 12 versos hay del perdón. Y el perdonar, que es una acción, el verbo, hay más de 80 versos. O sea que estamos destinados a perdonar. También obviamente a pedir perdón, pero sí vale la aclaración. No me llama la atención porque el hombre es de por sí, obviamente de naturaleza pecadora, pero también es ofensivo, es duro de corazón. Entonces es muy difícil y está muy arraigado en uno esas fortalezas de falta de perdón,
que después provocan raíces de amargura y llevan a males mayores. Ya lo vamos a ir viendo. No sé si va a entrar todo en una hora, que es lo que más o menos se aconseja por la atención de la persona que está mirando. Pero si el tema es jugoso, yo he visto videos muy potables de cerca de 2 horas y media. Y me doy cuenta cuando termino. O sea, quiere decir que por ahí si la persona está dando buena palabra y uno está realmente en el espíritu, uno quiere escuchar esa palabra, uno quiere meterse dentro y relacionarse con lo que se está diciendo, que viene del Espíritu Santo, directamente desde el cielo de arriba, entonces uno ya se llena de esa palabra y bueno, el tiempo vuela, ¿no? El tiempo vuela. Bueno, sin más preámbulo vamos al perdón. En Levítico, vamos a ir buscando ahora en sus Biblias mientras están tomando unos mates. En Levítico 4.20, en el mal llamado Antiguo Testamento, ya ahí ya se hablaba del perdón. ¿Y de qué manera se hablaba del perdón? Ahora vamos a ver en Levítico 4.20 de qué manera el Eterno plasmaba en su palabra el tema del perdón. Levítico 4.20, Antiguo Testamento. Dice, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Expiación quiere decir que es la eliminación de culpa. Ahí está, mientras hubo un corte de luz, pero el Eterno es grande y generoso, podemos seguir viendo. Le decía, Levítico 4.20, seguimos con Levítico 4.20, hablando del perdón, qué importante es, y aclaraba lo de la expiación. Volveré a leer. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, o sea, del sacrificio, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán el perdón. ¿Qué quiere decir ese verso en Levítico? Levítico eran los sacerdotes hebreos en la época del Antiguo Pacto, ¿no? La expiación era el sacrificio animal que se hacía en aquel entonces el pueblo de Israel para expiar los pecados, quiere decir para perdón de los pecados. Entonces está explicando ahí que ahí ya la gente debía perdonar. ¿Y a quién se le hacían esos sacrificios? Se le hacían al eterno Dios de Israel, a Yeshua HaMashiach, al creador de los cielos y la tierra como lo conocemos. A él mismo el pueblo de Israel le hacía la expiación para que el Eterno perdone sus pecados. Sacrificaba de una manera especial los animales para que el sacerdote, por medio de esa expiación, de ese sacrificio de animal para perdonarle sus pecados, recibiera ese animal de las personas para que fuera limpio de pecado. Eso en Levítico 4.20. Y en el Salmo 134, vamos a Salmo 134, dice lo siguiente. Bien, Salmo 134, dice así. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Más atrás, en el verso anterior, dice Yahweh, o sea, Elohim, si mirares a los pecados, si el Eterno de arriba, Dios, mirara los pecados de los hombres, ¿no? ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Sabiendo la cantidad de pecado que tenemos. Pero en ti, o sea, en Él, hay perdón, porque Él es el que perdona, para que seas reverenciado. La reverencia es un respeto, es una adoración hacia una persona, un objeto, algo. Es una reverencia, un saludo, un respeto sublime. Bueno, ahí está hablando del respeto que había por el Creador, por Yahweh Elohim en esos tiempos en el pueblo hebreo,
porque sabían que de Él venía el perdón, ¿no? Qué importante esta palabra. Después ya adelante, en Marcos 3:29, en el Nuevo, mal llamado Testamento, en el Nuevo Pacto, en Marcos 3:29 dice lo siguiente. Mientras ustedes están buscando ahí en sus Biblias, Marcos 3:29 dice lo siguiente. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, contra el Ruach HaKodesh, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Lo único que no perdona nuestro Creador, Yahweh Elohim, lo único que no perdona es que nosotros blasfememos, vayamos en contra, hablemos mal, hagamos mentira sobre el Espíritu Santo, de Él, ¿no? Entonces eso es importantísimo, porque eso no tiene perdón, eso siempre va a ser condenada la persona por eso, siempre va a estar hackeado, en jaque por eso, siempre va a estar apuntado por el eterno Dios por eso, por blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es santo, porque es bondad perpetua para con todas las personas, y es el Espíritu de Dios, ese es el Espíritu que todos deberíamos querer tener, que es un espíritu tranquilo, un espíritu de mansedumbre, de verdad, de sabiduría. Pero muchas veces hay gente que blasfema contra eso de diferentes maneras, entonces eso el Eterno no lo perdona. Eso es lo único que Él no perdona y va a juicio eterno, ¿no? A condenación. Después en Lucas, si nos vamos un poquito más adelante, en Lucas 1:77, si escuchan por ahí algún grito es porque Astor ya está despierto, entonces puede cambiar la ecuación del sonido en cualquier momento, y espero que se me esté escuchando bien. En Lucas 1:77, dice lo siguiente: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados. Un poquito más atrás dice: porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecados. El Eterno, precisamente, quiere que nosotros le mandamos un abrazo a Willy Zambrana, que está conectado, y al amigo Chacho también un abrazo grande. Quiere que se dé conocimiento de la salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados. Es importante seguir los caminos de Dios para que Él nos pueda perdonar de nuestros pecados y nosotros entendamos lo mal que estamos transitando. Por eso dice que vayamos por sus caminos, vayamos delante de Él por sus caminos, ¿no? Él nos va marcando siempre el camino. Después en Lucas 3:3, un poquito más adelante, dice lo siguiente. En Lucas 3:3 dice así: y Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo. Acá habla particularmente de Juan el Bautista, ese profeta, el primero que tuvo uno de los primeros que tuvo la palabra en lo que es el segundo pacto, que dice que Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Qué importante es el bautismo, lo que yo les hablaba en videos anteriores. El bautismo en agua para perdón de los pecados. Y con un arrepentimiento, porque sin arrepentirnos de las cosas que hacemos, no nos podemos bautizar en santidad, engañando al Espíritu Santo de que queremos bautizarnos y seguimos odiando, seguimos sin pedir perdón.
no, seguimos haciendo cosas malas. No, hay que hacer el cambio, arrepentirse y bautizarse en agua para el perdón de los pecados. Adelante en Lucas 24:7, Lucas 24:7 dice lo siguiente. Lucas 24:7 dice así. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. El sacrificio que lleva al madero, al Mashiach, por la falta de perdón de los hombres, por la falta de arrepentimiento, la falta de declaración de fe, la falta de volverse de sus transgresiones, de pedir perdón por lo mal que se hizo. Eso llevó tristemente a la condenación a nuestro Mashiach, a nuestro Salvador, para que Él salvara en el madero, por medio del derramamiento de su sangre bendita, a todos nosotros, aún así, a los que no le conocen. Es importante y es muy fuerte eso, porque el ser humano no ha tenido conciencia ni valor del sacrificio hecho en el madero por Yeshua HaMashiach, por Jesucristo. No ha tenido conciencia. Adelante, en Hechos 10:43, en Hechos 10:43, dice lo siguiente. Dice, Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿A quién le hablan ahí? Ahí le están hablando a todas las personas que creen, de cual dan testimonio los profetas, que es Yeshua HaMashiach, que es el Cordero Inmolado, esa persona que dio, lo que hablábamos, su vida por nosotros. Y acá lo aclara perfectamente, está diciendo que la persona que en él creyere recibirá perdón de los pecados por su nombre. Porque uno cuando declara, cuando recibe a Yeshua HaMashiach en su corazón, él está transformando a la persona por medio de su bendita palabra. Entonces, qué importante que es eso, ¿no? El perdón de los pecados por su nombre. Fíjense que siempre el Eterno habla y va perdonando, y va perdonando, y va perdonando, y va perdonando, constantemente. ¿Qué es lo único que no perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo, el ataque contra el Espíritu Santo. Es lo único que no perdona y que hasta ahora va en condenación grande. Seguimos. Adelante, en Hechos 13:34, en Hechos 13:34, dice lo siguiente. Dice así. Por eso, perdón, 35. 13:35. Por eso también, en otro salmo, habla de las canciones de los salmos de David, no permitirás que tu santo vea corrupción. En ese momento están hablando de la santidad de las personas para eliminar la corrupción por medio
de la limpieza de cada uno. Si nosotros tenemos dentro nuestro un montón de cosas que no hemos perdonado, un montón de rencores, un montón de vicisitudes que realmente no podemos lavar, es muy triste para las personas no entrar en esa corrupción de la cual habla, para que tu santo no vea corrupción. Cuando se declara por fe, se declaran los pecados. Se pide perdón por el mal que uno ha hecho y se perdona por el mal que le han hecho a uno. Eso es importante, que nuestro santo no vea corrupción en nosotros, no vea ese guardar, esa falta de perdón para con otros, no liberar eso y atarnos y tener una raíz de amargura que nos está carcomiendo por dentro, pero nosotros con nuestra fortaleza no dejamos salir eso, sino que eso crezca dentro nuestro y se haga un monstruo infernal que devora por dentro a las personas, ¿no? Qué triste eso, ¿no? En Colosenses 1.14, ahí adelantito nomás. Colosenses 1.14. Vamos. Mientras ustedes están tomando unos mates, un café. Dice así, Colosenses 1.14, en quien tenemos redención por sangre, por el perdón de los pecados. Sabemos que acá habla de redención. La redención es librar a una persona de una obligación, de un dolor, de una situación triste o penosa. Esa es la redención. Eso fue lo que hizo Jesús en el madero, por su redención. Redimirnos a nosotros, perdonarnos de lo que hicimos, que no, por su sangre, o sea, Él derramó por esa misma redención el perdón de los pecados. Es muy triste saber que por esa falta de perdón no estamos ni siquiera honrando la vida del Masías, sabiendo que la redención, que Él dio su sangre por nuestros pecados, pagando en el madero por todos nuestros pecados. Después, adelante, en la Biblia, en la parte de donde yo les hablaba del perdón, está el hecho de perdonar. Qué importante es perdonar. Y yo les voy a dar tres o cuatro versos, porque hay muchísimos. Les voy a dar los más importantes, porque hay como 100 casi. Pero para que ustedes sepan qué importante y cuánto valor tiene el perdonar, tanto el perdón como el perdonar. En el Salmo 32.05, en el Salmo 32.05 dice lo siguiente, para que ustedes tengan idea. Dice así: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué importante es tener en cuenta cuando uno se vuelve para recibir al Mashiach en su corazón, la declaración. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, mis faltas. Y dice así, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay un límite para la cual
el eterno Yahweh no pueda perdonar, hay un límite. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque ni siquiera una persona que asesina o una persona que viola está fuera de derecho de que el Eterno lo perdone. ¿Cómo puedo decir eso, Eugenio? Sí, claro que sí. Porque ahí el Eterno está diciendo que lo único que Él no va a perdonar es que blasfemen contra su espíritu. Es que ataquen, es que mientan, es que le falten el respeto a su Espíritu Santo. Ahora después, todo bajo el cielo es perdonado por el Eterno, por su gran misericordia. Obviamente, cada error que se comete tiene sus consecuencias, pero el Eterno perdona. Porque pónganle esta situación, una persona comete un acto impúdico de violar a una persona. La sociedad lo juzga, lo condena y cumple su condena. Después tiene condena social, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, el Eterno arriba, si Él reconoce, como dice acá, mi pecado te declararé, si Él declara su pecado y no encubre su iniquidad, quiere decir que Él reconoce que se equivocó cuando lo está declarando. Confesaré mis transgresiones a Yahweh, si Él se lo declara ¿a quién? A Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces quiere decir que el Eterno está perdonando lo que nosotros hacemos mal, siempre en tanto y en cuanto declaremos nuestras transgresiones y confesemos nuestro pecado. Es importante esa palabra porque es importante saber cuán lejos estamos de no declarar lo nuestro para recibir el perdón. Ahí es donde nosotros recibimos el perdón. Después nosotros debemos perdonar, pero recibimos el perdón. El problema es cuando no recibimos el perdón, cuando retenemos esa acción de perdonar. Ahí está el problema. En Mateo 6, en el 14 y el 15, en Mateo, en el Nuevo Pacto, Mateo 6, 14 y 15, dice de la siguiente manera: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Era lo que le estaba diciendo recién. Mas si no perdonáis a los otros, el 15, mas si no perdonáis a nosotros sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo leo de corrido, todo junto. El San Mateo 6, 14 y 15, versos 14 y 15, dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que nosotros tenemos el acto de tener que perdonar para que el Padre nos pueda perdonar a nosotros. ¿Qué deja claro acá, en este verso, este apóstol, Mateo? Deja claro que no podemos ser más que Dios. ¿De qué manera? Perdonando. Tenemos que perdonar. No podemos ser más que Dios y no perdonar. Porque eso crea una raíz de amargura que ahora más adelante la vamos a hablar de eso. Vamos a dar 4 o 5 tips de raíz de amargura que eso está ocurriendo en un montón de personas. Y no, sinceramente no les está yendo bien en la vida. Y viven realmente amargados, tristes, están airosos con las personas, se pelean con todo el mundo, están peleados con la vida. Es bravo, es difícil eso.
Yo he tenido raíz de amargura. Y es duro sacarlo de adentro, aún así, porque uno crea una fortaleza y no se abre, y al no abrirse de esa fortaleza lo va carcomiendo por dentro y cada vez es peor. Así que no nos queda otra situación que nosotros perdonar para que el Eterno Padre nos perdone a nosotros y tengamos esa liberación, porque a mí no, si yo, lo que pasa es que si uno cree en Yahweh Elohim, nuestro Dios, uno no trata de no cometer errores, comete errores porque es humano, pero en el caso de que uno cometa un error, es preferible siempre que el Eterno lo perdone. Entonces, en ese momento cuando el Eterno lo perdona, uno ya se siente liberado. Pero antes que eso nosotros debemos perdonar, si no el Eterno no nos perdona. Tenemos que dar el paso. Hay cosas que Dios puede hacer por sí solo, pero lo que Él sabe que nosotros podemos hacer, lo tenemos que hacer nosotros. No podemos dejar que Él haga todo, porque Él no va a hacer todo, va a hacer lo que Él tiene que hacer. Después nosotros nos dio todas las capacidades para vivir y todas las capacidades de entendimiento, de sabiduría y un montón de cosas más. Y encima de eso nos dio su libro de instrucción, que es la Biblia, para que nosotros sigamos sus caminos. No hemos hecho nada, no se ha leído la palabra, no se ha respetado los mandamientos, no se ha obedecido a la palabra del Eterno. Entonces el mundo está como está. Y es muy difícil transitar un mundo con los problemas que tiene en una persona con falta de perdón. Tiene que ser terriblemente complicado. Yo no quisiera estar en los zapatos de nadie. Por eso uno lo que tiene que hacer es pedir perdón cuando ofende. Y si alguien te hizo algo, perdonarlo vos. Perdonar vos ese mal que te han hecho. Porque si no, ese rencor, raíz de amargura, te sigue carcomiendo por dentro. Perdonar. Y ser perdonado vos mismo. Porque a veces vos, por no decir, perdono a aquella persona, por no, entre comillas, no sé si es la palabra justa, pero humillarte ante esa situación, no querés perdonarlo. Entonces le guardás rencor, ira, enojo. ¿Para qué? Si no va a solucionar nada. Seguís vos amargado y la otra persona, hombre o mujer, vive caminando por su vida tranquilo. Tal vez engañando o haciéndole mal a otras personas. Entonces vos tenés que liberarlo de tu vida, vos tenés que sacarlo, perdonarlo, restaurarlo, que Dios lo bendiga y lo haga recapacitar. Cuando Dios lo toque, si Él recibe un fuerte toque, te va a encontrar en algún lado o te va a hacer llegar de una forma u otra tu perdón. Te va a decir, che, mira, me equivoqué, perdona. Y te lo está diciendo de corazón, que es lo más valioso, ¿no? Seguimos adelante con un verso también potente en Mateo 18, 21, 22. Mateo 18, 21, 22, mientras se están acomodando, se toman unos mates, algún mate cocido, con tortilla, con algo que es tan rico. 21, 22 dice de la siguiente manera. Hablaba de Jesús, Yeshua, se le acerca a Pedro, a Yahshua, y le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ahí les leí el 21, me fui un pasito más atrás. Pedro le pregunta al Mashiach, a Yahshua, ¿cuántas veces tiene que perdonar a la persona que le hace mal? ¿Hasta 7? Y Yahshua le responde, escuchen bien,
no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Repito el 22. Yahshua le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 490 veces hay que perdonar a una sola persona. O sea, tiene 490 posibilidades de hacerte doler la cabeza de una forma u otra, que vos 490 veces lo tenés que perdonar. Son palabras de lo alto. Es así, hay que perdonar para que no tengamos ese león adentro constantemente y esa acusación contra las personas, para poder librarnos de eso. Adelante, en Lucas 23, eh, 34, 23, 34, Lucas 23, 34, dice lo siguiente. Habla el Mashiach en el madero de la siguiente manera. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Eso eran los soldados romanos cuando Yahshua estaba sufriendo en la madera del Calvario, o estaba por ser erigido en el madero, y rompieron, le sacaron la ropa y se peleaban los soldados romanos por tenerla. Y ante esa aberración, él le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta declaración del Mashiach, de nuestro Salvador, del enviado, del ungido por nuestro Padre, Yahweh Elohim, el Dios de Israel, esa declaración es una declaración auténtica de perdón. Imagínense ustedes en una situación como esa, y que la aberración de las personas que están cometiendo eso hace que lo ultrajen de esa manera. En ese tiempo había conciencia, no es como ahora que todo el mundo anda semidesnudo, no. Era una obligación, una obediencia estar tapado. Pero ellos quitaron, rompieron su ropa y se las repartieron como si fuera un trofeo. Y eran las mismas personas que lo estaban crucificando. Y él los perdonó, porque dice el verso, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Qué importante es la palabra, y cómo el Cordero, ya casi prácticamente inmolado, de Yahshua, él los perdonaba aún sabiendo su destino. Y cómo jugaban con sus ropas, echándoselas a suerte, peleándose. Es realmente muy triste. Pero él aún así les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabía Yahshua del poder que él tenía y quién realmente era. Terrible palabra, ¿no? En Romanos, adelante, en Romanos 4:7, Romanos 4:7, dice lo siguiente. Romanos 4:7.
Dice así, esta es la palabra que Pablo, o sea, Saulo de Tarso, es su nombre, el real. Pablo se lo puso la iglesia romana, el imperio romano. Saulo de Tarso hablaba de lo siguiente a la gente de Roma, en sus cartas que daba a los que se iban convirtiendo, y decía, bienaventurados aquellos cuyas inequidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. Era lo que yo había hablado en versos anteriores. Cómo el Eterno perdonaba las transgresiones, las inequidades. Por eso dice bienaventurado. Bienaventurado tiene como 3 veces bien y buenaventura, buen pasar, o sea, gozoso de que aquellos cuyas inequidades son perdonadas. Cuando nosotros declaramos y hacemos la declaración de fe y sabemos que el Eterno nos perdona, o cuando vamos al Padre en las noches, en el día, y decir, Señor, perdóname porque hice esto, yo sé que está mal, ten misericordia de mí, me arrepiento de todo corazón. Y siempre el perdonar y el arrepentirse y el pedir perdón, el perdonar y arrepentirse, el arrepentirse y pedir perdón. Si uno pide perdón y no se arrepiente de corazón, no puede restaurar, no podés volver a tener una relación, no podés volver a gestionar lo que tenías antes, no podés volver a establecer un vínculo. Si no perdonáramos, ¿con quién tendríamos vínculo? ¿Con quién hablaríamos? Si no perdonáramos un grito de nuestra esposa, una macana de nuestros hijos, sería imposible vivir, imposible, porque esa raíz de amargura que se crearía dentro nuestro, en el montón de personas que somos, sería una bomba de tiempo. Y aún así, ustedes vean cómo el mundo, a falta de perdón, cómo están las cosas en todo el mundo. Porque no somos la mayoría, somos un remanente. Somos menos que la mitad de un cuarto del mundo. Es muchísimo menos, pero le digo así para que ustedes se... Menos de la mitad de un cuarto. Entonces imagínense, todo el resto del mundo no perdona. Todo el resto del mundo odia. Todo el resto del mundo en pecado. Todo el resto del mundo en inequidades. Todo el resto del mundo en transgresiones. Entonces eso es lo importante, el nosotros. Saber perdonar. Para poder ser perdonados nosotros. Es importantísimo eso, no hay que olvidarse. Tengo muchos más versos, pero en Santiago voy a hacer algunos más. En Santiago 5.15, adelante. Santiago 5.15 dice lo siguiente. Santiago 5.15 dice así. Dice Santiago 5.15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, también le serán perdonados. Le mandamos un abrazo a Gastoncito Ruiz, que está desde provincia de Buenos Aires, seguramente de Las Flores. Bendiciones para él y su familia. Hablando del perdón, acá en Venado Tuerto, Santa Fe. Qué importante es lo que dice
acá Santiago, dice que la oración de fe salvará al enfermo y lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Muchas veces ustedes van a ver que cuando una persona está en agonía y no está en la palabra, llega un punto que la persona está tan presionada en su tal vez futura muerte, que él quiere confesar la transgresión que hizo. Necesita confesarlo, necesita llamar a un pastor, a un creyente, a alguien que lo escuche para confesar. Y dice acá que si confesara, que si hiciera la salvación de fe, el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y fíjense esta palabra, el Señor lo levantará. Estamos en Santiago 5, verso 15. Santiago capítulo 5, verso 15. ¿Qué quiere decir? Ahí yo entiendo de dos maneras, y el Señor lo levantará. Lo puede levantar de la cama, se sana tranquilamente, ya es salvo en alma y es sano por la palabra, porque dice que inclusive si hubiera cometido pecados le serán perdonados, porque él declaró, hizo la oración de fe. Pero también, ¿para qué aplica esto? Para entender que una vez que él declara con su boca que el Mashiach, que Cristo es su Salvador, dice, el Señor lo levantará. Lo puede levantar de la cama o lo puede levantar del cielo. Cualquiera de las dos cosas que ocurran, la persona es salva. Entonces, por eso es tan importante la declaración de fe, el perdón de los pecados por medio del Eterno para nosotros perdonar, sacarnos esa raíz de amargura, declarar los pecados que hemos cometido. Entonces el Eterno nos perdona nuestros pecados, nos salva, nos levanta de la cama, y en el peor de los casos que el Eterno diga, bueno, vos venís a mi presencia, vas al cielo. Entonces eso no tiene precio. Eso es lo que la gente hoy, cegada por el mundo, no entiende. Que están yendo, como se van moviendo y por los caminos que van, se están yendo a un infierno. Y son miles de millares de almas que se van al infierno. Y no hay nada ni nadie que la salve. Si no escuchan la palabra, se confiesan, se arrepienten, reciben al Mashiach, a Cristo en su corazón, y se bautizan en agua para el perdón de los pecados, y ya son salvos. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué ¿por qué las personas son tan duras de convencer? ¿Por qué están tan alejadas de Dios, de Elohim, en estos momentos? Están tan alejadas porque ellos, por medio del pecado, se han alejado. Por medio del pecado se han olvidado de Dios. Se han alejado. Entonces, las personas que hoy se han alejado de Dios, indefectiblemente, estando en pecado, van a pagar, y las consecuencias es un infierno eterno. Y muy pocas personas hablan de eso. Pero debemos entender, cuando ahí nos están viendo desde Chile, desde Calama, le abrazamos, un fuerte abrazo le damos a Juan Miguel Rojas, que nos está viendo desde Chile, y esperemos que llegue la transmisión bien con audio e
e imagen de la mejor manera. Entonces, esa falta de perdón que nos aleja del Eterno, ese vínculo que el mundo tiene con el pecado y lo aleja de Dios, lo aleja del Elohim de Israel, del Creador del cielo y de la tierra. Eso hace que nosotros no estemos haciendo las cosas bien y el mundo se está hundiendo en sí mismo por no mirar para arriba. Si nosotros no leemos la palabra, nunca vamos a entender que estamos en pecado. Nunca. Porque la ley es la que a nosotros nos dice los transgresores que somos. Si nosotros vamos a un pueblo, vamos a ponerlo acá de ejemplo a Miguel, vamos a Calama, a Chile. Y yo particularmente conozco por fotos la belleza de Chile, pero no conozco Calama particularmente. Pero debe tener sus reglas, sus leyes, sus ordenanzas. Ahora, si nosotros vamos a Calama y agarramos un vehículo y vamos por una calle a 60 kilómetros por hora, y es muy posible que nos paren y la justicia nos condene. Porque nosotros no sabemos que ahí hay una ley que impide el tránsito a esa velocidad, 60 kilómetros por hora, hay que andar a 30. Y acá es igual. Más o menos igual. ¿Por qué? Porque tiene una diferencia. Yo en Calama, si no hablo con Juan, no me doy cuenta de que, no sé, 20 kilómetros antes de entrar a Calama hay un puesto de peaje. Por las dudas. Si no hablo con él no me doy cuenta. Pero yo particularmente en este ejemplo, pero ¿quién no se da cuenta de la palabra hoy en día? ¿Quién no se da cuenta que no estando en la palabra las personas son pecadoras? ¿Quién es el que no se da cuenta de que la palabra hoy está transformando vidas, está transformando personas? Y por ahí personas como yo, con muchísimo más sabiduría que yo, están frente a las redes sociales dando la palabra para que todos la sepamos. Es como si de Calama Juan y un montón de amigos y familiares y todos salieran de Calama, mostraran a Calama en Chile y le dijeran, miren qué lindo, acá se puede andar a esta velocidad, acá se puede estacionar, acá no, acá está un hotel, acá está una estación de servicio. O sea, están dando lugares, espacios y situaciones donde se puede, donde no se puede, donde hay leyes y donde no se puede transgredir las leyes de un lugar o un espacio. El mundo es igual. Para vivir en este mundo, cuando Dios inició todo, lo inició con orden, porque el mundo dice que estaba desordenado y vacío. Corrió las tinieblas, le puso su luz y después creó todo lo que tenía que crear. Y como la cereza del postre se pone al último, así puso el Eterno, Yahweh Elohim, ese es su nombre, al ser humano en la tierra, como la guinda del pastel. Lo que pasa que creo que nunca entendió la guinda la función que cumplía en el pastel,
que no solo era decorativo, sino era el cierre, era el punto cúlmine. Y era lo que más cerca del cielo iba a estar. Hecho a imagen y semejanza del Creador. Difiere mucho, es muy diferente a una cereza de un pastel. Porque el ser humano es precioso, es grandioso en toda su magnificencia. Hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Pero nos olvidamos de Él por nuestro pecado. Nos olvidamos de perdonar a las personas. Y a veces no sabemos ni quiénes somos. Porque buscamos una identidad en un cuerpo que está vacío espiritualmente. Y nosotros podemos tener absolutamente de todo. Podemos tener plata, autos, casas, campos, casa en la playa, todo lo que ustedes quieran. Pero si nuestro ser está vacío, ¿de qué nos sirve? ¿Cómo se puede vivir estando realmente vacío? Yo, sinceramente, a veces creo que las personas que deciden estar así crean una fortaleza dentro suyo que es inexpugnable. No se puede traspasar. Eso con el correr de los años, yo agradezco haber conocido al Eterno a los 36, perdón. Ya tengo más de 10 años en la palabra. Y que me hizo una oración de fe, un hermano, un primo mío, primo hermano mío, hermano en el Mashiach. Y después de ahí seguí aprendiendo y escuchando y discerniendo con la Biblia siempre en la mano, aún sabiendo que había algunos errores en la Biblia. ¿Y quién soy hoy? Hoy soy una persona que estudia raíces hebreas y soy un hebreo, un hijo del pueblo israelita por adopción, pero cumpliendo los pasos del pueblo israelita. Porque a pesar de que no los quieren, que el mundo no los quiere, no quieren al pueblo israelita, el Eterno lo eligió como si hubiera elegido, no sé, a los hermanos de Uruguay. Y en ellos, ¿qué puso? En ellos trató, hasta el día de hoy, trata de poner la perfección. Pero no la perfección porque en algún momento alguien me dijo, y yo no puedo, esos 10 mandamientos es imposible cumplirlos. ¿Cómo no va a poder cumplir los 10 mandamientos? Vos tenés que decir que sí, que lo podés cumplir. Que no lo puedas cumplir al momento que se te está diciendo y vos, o estás trabajando en vos para poder cumplirlo, es una cosa. Porque el Eterno, como dice, somos vasijas que continuamente nos están moldeando y nos están rompiendo, volviendo a armar, rompiendo, volviendo a armar, rompiendo, volviendo a armar, hasta que... Y la santidad no la vamos a tener acá en la tierra, olvídense, la santidad está en el cielo. De vestiduras blancas cuando traspasemos los cielos, ahí sí. Pero mientras tanto acá es una lucha con la carne que tenemos que tenerla y debemos librarla y tenemos la palabra para hacerlo. Entonces, cuanto más nos santifiquemos, menos en la carne vamos a estar, más vamos a entender el propósito nuestro de nuestra vida acá en la tierra. A mí me costó mucho, yo lo hablé con ustedes por video, que hacer los videos estos. Y yo tenía un montón de palabras, había estudiado muchísimo, he escrito pero un montón de cuadernos con palabras, horas y horas y horas y horas de prédicas y entendiendo cómo es el accionar de los hombres, que no es fácil. Y reteniendo lo bueno y sacando lo malo. Y entendiendo también que el perdón
es liberación para cada uno de nosotros. Que si nosotros perdonamos, nosotros estamos liberando nuestra alma, nuestro espíritu de un montón de presiones, de esa fortaleza que nos hacemos adentro. Y ya no tenemos que estar pensando, pasa, no sé, una persona X que te hizo algo y vos cada vez que lo ves, pero aquel que no lo pasará. No. Yo lo aprendí, yo era uno de esos, ¿no? Es que yo estoy dando, a veces me pongo como ejemplo, mal hago, pero me pongo con ejemplo porque yo no he sido perfecto. Entonces, yo a veces me asombro de mí mismo, de lo que el Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, de Elohim ha hecho conmigo, porque ha trabajado tremendamente y lo que va a tener que seguir trabajando, porque aún así me equivoco dando los videos, hoy me trabé 2 o 3 veces, yo creo que fue uno de los peores. Pero bueno, soy humano, me equivoco, y reconozco que trato de hacerlo de corazón, preparo, hay que estar frente a la cámara, frente a muchas personas y hablar con la palabra. No es fácil, pero hay que hacerlo porque alguien lo tiene que hacer. Y hablar de la mejor manera para que se entienda, que quede claro que esto del perdón no es cualquier cosa. Raíz de amargura por falta de perdón. Yo hice un apartadito a eso para no olvidarlo y qué importante que es. Y voy a leer más o menos lo que puse, lo escribí antes de arrancar el programa. En Hebreos, para el que tenga la Biblia a mano, en Hebreos 12:15, en el mal llamado Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en Hebreos 12:15, la palabra del Eterno dice así: mirad bien, en el 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué este verso, particularmente que no habla acá del perdón, habla de raíz de amargura? Dice, mirad bien que no se deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia es algo que Elohim nos da, que Dios nos da, sin nosotros merecerla. Entonces dice que, guarda, no dejemos de alcanzar esa gracia. Que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe. Quiere decir que nos aleje de la presencia de su bendito Espíritu. Y por ella muchos se han contaminado. Cuando uno tiene raíz de amargura y se enoja o anda peleado con la vida, se pelea con todos. O sea, viene una persona, te pone un café cerca tuyo, corre ese café de acá, que no aguanta el olor. O sea, y como ustedes mismos pueden ponerse ejemplo en su vida, si alguna vez han tenido alguna raíz de amargura, ¿qué les ha molestado de las otras personas? Que tal vez hoy ya no les molesta más y ustedes habrán visto su error y poder haberlo cambiado. Entonces dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Separarse por esa raíz de amargura no se separa de Dios. Y yo anoté 5 tips para que tengan en cuenta. El que pueda anotar y le quede algo de lo que uno dice, mejor, alguna frasecita, porque así hago yo. Yo escucho muchísimas personas que hablan de la palabra y yo saco alguna frase que a mí me hace ruido, que me dice, tremenda frase o lo que dijo esto es inspirado por el Espíritu. Entonces eso es bueno. Y que uno lo guarde, no importa, es una nota, pero usted guárdelo. Y cuando esté aburrido en su caso, no tenga nada que hacer, agarre y se pone a leer esas notas y el Espíritu va a volver y le va a dar entendimiento sobre esas notas que usted está leyendo. Dice, punto 1, yo le marqué 5 puntos como para tener. Punto 1, raíz de amargura, falta de perdón, dice así,
que la persona que tiene raíz de amargura no tiene crecimiento espiritual efectivo, porque no tiene relación con el Dios de arriba. No tiene crecimiento espiritual efectivo. Claro, cuando nosotros no estamos peleados con la vida, estamos enojados, lo que menos queremos va a ser que santificar nuestro espíritu. Es muy difícil que cuando uno está enojado vaya a agarrar una Biblia. Yo todavía no lo he visto. Lo que a mí me pasa como creyente es que pienso, cuando me enojo, hasta dónde va a llegar mi enojo. Porque la palabra dice que no caiga el sol o que se te vaya el enojo antes de que caiga el sol. ¿Es lícito enojarse? Sí. Airarse, sí. Es lícito. Pero no podés estar toda la vida enojado. Pero un enojo. Después no. O sea, no sé, eso no puede crear una raíz de amargura. Ahí tiene que haber un perdonar, ¿me explico? Entonces eso rompe el crecimiento espiritual que uno pueda tener. Porque esa raíz de amargura, esa falta de perdón, corta la relación con el Eterno. Perdonar si quieren ser perdonados. Ahora, vos no perdonás y esa raíz de amargura se agranda y te espacia del Eterno y el Eterno no te perdona. ¿Por qué no perdonás? Y porque a veces el ser humano se cree su propio Dios y que tiene la potestad de no perdonar. Y es más fácil odiar que perdonar. La segunda es que la revelación de la palabra, de la Biblia, al no tener relación con el Padre, no tiene entendimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no llega. La revelación de la palabra es limitada por eso mismo, porque al estar lejos del Eterno, cuando vos hablas una Biblia, si no la abrís en santidad, no la abrís con espiritualidad, no la abrís predispuesto a entender, no te va a servir de nada, menos si la abrís enojado. Porque si la abrís enojado, uno que lee un poquitito de la palabra, a veces entra en la palabra desconcentrado, escuchen, desconcentrado, no enojado, desconcentrado de la palabra, y la abre. Y les puedo asegurar que si ustedes no oran antes, el Espíritu Santo no baja. No encontrá verso ni entendimiento. Es así, a mí me pasa así. Ahora, yo escucho un versículo en la radio. Me lo guardo a la mañana cuando estoy trabajando, me lo guardo. Vengo a mi casa a las 5 de la tarde y me lo anoto cuando yo porque tengo una pizarra. Lo anoto, a las 5 de la tarde lo leo y me fluye porque estoy todo el día pensando en ese verso. O en lo que se dijo, para yo entrar en la palabra y masticarlo y desglosarlo con la sabiduría que el Eterno me da. Entonces esa es la manera. No enojado, porque si no enojado no se llega al Padre y la palabra se limita y no trae revelación, no muestra lo que la Biblia, lo que la palabra del Eterno te quiere mostrar. Si vos no la lees en el Espíritu, con ganas de que el Espíritu esté con vos y que te revele, la palabra no es revelada. Las oraciones que se hacen son ineficaces, claro que sí. Porque al no perdonar, el Padre no perdona y no es que no escucha, Él escucha, pero no atiende. Él escucha, pero no atiende. Las oraciones que se hacen con falta de perdón, cuando una persona, yo siempre le digo a la persona, ¿cómo vos teniendo la maldad que tenéis? Porque si no, no sería justo. Y nosotros lo que primero tenemos es un Elohim, un Dios justo. Después, bueno, primero justo. Y yo quiero que le diga una cosa, prefiero que sea justo a que sea bueno.
porque en su justicia, que somos justificados, nos va a hacer caminar derechito. Ahora un bueno, que ve todo con bondad, haga las cosas como haga, te las va a dejar pasar. Y con bueno, con bondad, con esa bondad que hay ahora, no, pero yo soy bueno. Y vos recibiste al Mashiach en tu corazón, recibiste a Cristo en tu corazón. No, eso no es para mí. Pero yo no le he hecho mal a nadie, yo no maté a nadie. ¿Y qué tendrá que ver eso? ¿Qué tiene que ver un chupete con el dulce de leche? Nada que ver. Nada que ver. Pero es así. Pero es así, pasa. Las personas quieren ser escuchadas cuando son transgresoras y lo primero que hay que hacer, ¿qué? Ustedes que me están viendo lo saben. Es arrepentirse, perdonar, orar y obedecer la palabra. Entonces vas a ser escuchado. Es muy difícil. Inclusive, no recuerdo el verso ahora, pero hay un verso que dice que de nada vale orar enojado. ¿Por qué? Porque una persona que está en santidad y ora en santidad, no en enojo o en ira. No, que vos puedas orar pidiendo, Señor, esto no puede ser, es injusto, poné tu justicia sobre esto, Padre, porque no aguanto más, porque me supera. Es lógico, es algo que uno tiene que hablar con el Padre, es una comunicación que uno tiene que tener y podés hablarlo así. No hace falta que te arrodille a los pies de la cama a hacerlo, pero sí, vas caminando y lo podés orar caminando. O sea, la comunión con el Eterno tiene que estar. Pero nunca, yo creo que un transgresor nunca va a poder tener el oído que tiene un creyente para con Dios. Siempre lo van a escuchar más al creyente y al que está sumido y humillado en la palabra y obedeciendo que a una persona que es transgresora. ¿Va a orar? Sí. ¿Va a pedir? Sí. Ahora, ¿lo van a escuchar? Sí, porque es un Dios que te va a escuchar. Ahora, ¿te va a obedecer en lo que decís? ¿Te va a cumplir las oraciones? No. No te las va a cumplir. Porque es un Dios justo. La adoración de la persona que tiene esa raíz de amargura no es genuina, está vacía. Cuando uno se ponga a cantar o se ponga a exaltar, se ponga a adorar, no es genuina, está vacía, no tiene sentimiento, el corazón no lo está dando con el corazón. Yo he ido, me ha tocado ir, gracias al Eterno, a un montón de iglesias y vos ves la persona que canta y que adora, se nota porque se sabe la letra, porque la canta, y aún no sabiendo la letra, generalmente, ahora actualmente, en la mayoría de las iglesias, se pone una pantalla y se va transcribiendo las canciones con letra y es mucho más fácil y bueno, y uno tiene todo, o sea, el Eterno ha puesto esas cosas para que las personas puedan hallar y puedan entrar en su adoración más fácil. Miren todas las cosas que el Eterno facilita para que el Espíritu Santo entre en las personas. Pero hay personas que tienen raíces de amargura, que ni las miran en la pantalla, que se sientan atrás del todo y cuanto más escondida mejor. O que van con sus parejas a la iglesia y van como si estuvieran trayendo, no sé, ¿viste? Te digo un chancho porque creo que un chancho hace menos caso que una oveja, que un cordero. Como si estuvieran trayendo un chancho, ¿viste? Se quiere ir para todos lados, está incómodo, nervioso, ¿viste? El chancho no se queda quieto un minuto. Bueno, así. Entonces, eso corta los sentimientos del corazón que tenemos que tener para esa adoración que el Eterno quiere que nosotros le hagamos, esa canción, ese adorar, ese cantar, esa alegría, ese levantar las manos, ese venerarlo, ese adorarlo con toda nuestra alma. No venerarlo, adorarlo con toda nuestra alma.
Eso es lo que quiere Él. Quiere de cada uno de nosotros. Y el quinto, dijimos, vamos a repasarlos todos. El primero es que no tiene, en la raíz de amargura uno no tiene crecimiento espiritual efectivo. El 2, la revelación de la palabra es limitada por la misma separación con Dios que tenemos. Las oraciones se hacen ineficaces, no se llega con oración al cielo. Y la adoración no es genuina, está vacía, no sale del corazón ese adorar, ese alabar al Eterno, sin sentimiento, obviamente. Y el último es que tiran por el piso el testimonio del Mashiach. ¿Quién tira por el piso? El mismo creyente. El creyente que tiene raíz de amargura, que no puede con esa raíz de amargura, porque a veces las personas se convierten y no terminan de sacar todo, guardan eso. Por eso en algunos versos que yo leí, dice, yo te declaré mis transgresiones, mis pecados. Entonces eso hace que la gente no tenga evidencia de esa santificación de la persona, porque su conducta así lo marca. O sea, no se puede explayar en el espíritu esa persona que tiene raíz de amargura. Y sin hablar los problemas de salud que trae la raíz de amargura. La raíz de amargura trae un montón de problemas a los intestinos, al hígado. Hay varias personas que son doctores y que están en la palabra de una u otra manera, o sea, siendo cristianos, algunos mesiánicos, otros de otra línea, pero hablan perfectamente de la raíz de amargura, la falta de perdón. O sea, esa falta de perdón ocasiona raíces de amargura y eso hace que se vaya juntando ellos dicen, ¿no? Una acidez en el cuerpo que provoca muchos cánceres. Y algo debe tener que ver porque vos vas a ver que la persona que por ahí en algún momento se enfermó y después falleció por eso, le mandamos un saludo a Adrián que nos está viendo, a Esteban también me parece. Cuando vemos que esa persona fallece de una enfermedad o tiene una enfermedad terminal complicada, muchas veces se da por esa raíz de amargura, por esa falta de perdón. Entonces la falta de perdón hace que crezca, que se fortalezca ese castillo de odio adentro nuestro. Y no permite que nosotros liberemos. Yo creo que, miren, lo que aprendí, lo aprendí con el tiempo. Después que no quiero ser ejemplo de nadie, ojo, pero es un ejemplo para tomar o descartar quien así lo quiera. Cuando yo me convertí, perdoné un montón de cosas, pero en algún momento alguien me dijo, dice Eugenio, ¿y te perdonaste a vos? Y yo digo, ¡chan! Claro, uno tiene que perdonarse también a uno, porque uno está siempre, el acusador lo ha acusado tanto y lo ha culpado tanto, que siempre uno se culpa por un montón de cosas. Entonces lleva esa culpa, esa mochila para todos lados. Deme en su carga y yo le daré mi yugo que es ligero, así dijo el Señor. Entonces pongamos nuestras cargas en Yeshua HaMashiach, en Yahshua HaMashiach, pongamos nuestra carga en Él, en Jesucristo, y tomemos su yugo, que es liviano, que es ligero, su palabra. Abracemos la palabra, la Biblia, la Torá, porque nos está enseñando el camino que tenemos que vivir.
Muchos de nosotros no somos conscientes del mal que hacemos hasta que no empezamos a leer la palabra. Y era como yo daba el ejemplo de Juan en Calama. Si uno no se da cuenta de que hay ciertas normas y leyes con las cuales uno tiene que convivir, va a ser un transgresor toda su vida. Aún así, con normas y leyes, también hay transgresores. También hay transgresores. Y la Biblia dice que esos transgresores los va a potenciar en el final de los tiempos, en estos tiempos. Porque no van a ser los elegidos para acompañarnos, no, van a ser los elegidos para estar del otro lado. La palabra dice así, ¿eh? Hay personas que no se van a querer arrepentir, aún con todo lo que pase y con todo lo que va a pasar, no se van a arrepentir. Y el Eterno les va a endurecer más el corazón y los va a poner del otro lado, para que estén en contra nuestro, para que sean anti-Mashiach, anticristo. Y esto tiene que ser claro, el que no está con él está enfrente a él. Y esto es así. Acá no hay un purgatorio en el medio. No se puede ir por el medio. Yo soy bueno, no. O vos sos creyente o no lo sos. No estás medio embarazado. Embarazada sería. No es así. No es así, porque si no, no tenemos la conciencia tranquila. Ni hablar si damos el paso y después nos arrepentimos. Peor todavía. Entonces hay que dar el paso firme y seguir. No es fácil ser un creyente. No es fácil ser un creyente. Los creyentes estamos llenos de problemas y más aún, estamos en el mundo. Llenos de problemas y en el mundo. Porque si estuviéramos llenos en el cielo, ningún problema. Pero si estuviéramos llenos de problemas y vos sabés que el mundo más uno van a cambiar, bueno, te queda tranquilo porque el cambio llega para todos. Pero acá no es así. Acá sabemos que el remanente cada vez se va a achicar más, que vamos a entrar en apostasía y muchas personas van a dejar de creer, lo poco o mucho que creían. Oro al Eterno para que tenga misericordia y retenga a esos ángeles que están reteniendo. En realidad no son vientos, son potestades de los cuatro puntos cardinales para que no se desate semejante infierno en la tierra, para que la gente llegue a convertirse de la mejor manera. A mí había un pensamiento que no me podía dejar dormir, que me decía, tenés que hacer los videos, tenés que hacer los videos, tenés que hacer los videos, tenés que hacer los videos. Y yo no tengo capacidad, sí, soy una persona que habla, ya lo verán, pero no tengo mucha capacidad de hacer los videos, ni mucho con las redes sociales, no, muy poco. Entonces, como que viste, no, pero había algo que no, y lo pensaba, y uno tiene ya en el espíritu, uno discierne cuando es un pensamiento de Dios y cuando no lo es. Cuando no lo es porque no viene, no es bueno, no viene del cielo, no viene del espíritu, entonces no es un pensamiento de Dios. Pero cuando uno lo está incomodando algo que es de Dios y lo incomoda, y ya llega un punto que vos lo tenés que hacer o lo tenés que hacer. Después como salga, el Eterno te lo va a corregir, el Eterno te va a poner todo lo que tiene que ponerte. Pero vos tenés que hacerlo. Y bueno, y acá estábamos dando palabras, explicándoles un poco con versos, no es nada del otro mundo, cualquiera de ustedes que está ahí lo puede hacer, cualquiera, esto es muy simple, uno lee la palabra, obviamente que entiendo porque he leído mucho y he escuchado a muchas personas su decir y en el espíritu su expresar, y uno en el mismo espíritu va entendiendo y va recopilando, le va bajando en su cabeza esa información. Pero bueno, es cuestión de buscar en la palabra todos los versos referidos a esa frase o a esa palabra sola. Y bueno, se dan acá, ya les digo, hay 150 versos habría hoy para hablar, pero no alcanza el tiempo y ya de todas maneras me sigo excediendo, pero es bueno porque
ustedes pueden escuchar y pueden ver que esto es palabras de lo alto con versos que yo les dije hoy de la palabra, que hablamos sobre el perdón, sobre el perdonar. Hemos leído no sé, pero más de 25 versos, 30 versos, de los cuales en algunos los explicamos para que la gente entienda cuál es el concepto del perdón y la función del perdonar en el creyente, qué importante es. No solo el creyente, sino para la persona mundana o gentil, como le llama la palabra, que todavía no conoce o todavía no se decide a entrar en los caminos del Señor. Qué importante es que lo haga. Qué importante es que perdone, que se perdone a sí mismo y que vea el Espíritu Santo de Dios en su vida, el Ruach HaKodesh de Elohim en su vida. Porque nos cambian muchas cosas. Están conectadas 4 o 5 personas que ellas saben perfectamente que han sufrido y que están, personas sufridas y que están en la palabra. Sufridas, muy sufridas y que están en la palabra. Y el Eterno va cauterizando de a poco esas heridas. El Eterno va cauterizando de a poco esas heridas. Y sabiendo que muchas veces con ese propósito Él quería decirnos algo que nosotros teníamos que entender. A algunos nos puede costar más y a otros les cuesta menos entender ciertas situaciones. Por eso somos más probados. La persona que es más probada es porque el Eterno lo quiere elevar espiritualmente. Y si vos estás pasando hoy un problema, no me voy a poner en pastor porque no lo soy, ya lo he dicho, pero como amigo, como hermano en la palabra, yo te sugiero que vos no le aflojes nada. No le aflojes porque Satanás, Jesús Hamashiach lo reprenda, quiere hacerte daño y aprovecha eso, esa debilidad que vos tengas en ese momento, esa falta a veces de palabra, para atacarte. Entonces no permitas que eso pase. Andate a la palabra, andate a la prédica, ponete música cristiana, música hebrea en el televisor. Hace eso para que rompa todos los hilos con Hasatán que te está atando o que te quiere atar. Es la mejor forma. Declara que sos vencedor por aquel que te amó. ¿Por qué no al divino botón? Rompió todo su corazón, su alma y su cuerpo en un madero y ayuda para poder salvar a toda la humanidad, porque fue por todos, fue por todos. No hay alguno que no, el eterno Yahweh Elohim, el Padre Creador, el Dios de Israel, Él quiere que todos sean salvos, todos, aún los no convertidos, todos sean salvos, los violadores, sí, los violadores también, los asesinos también, todas las personas que están en la cárcel quieren que todas se conviertan. ¿Por qué? Porque entró el pecado, el inicio del mundo, y esto lo digo yo, ha podrido a la humanidad. Y el pecado se saca con la palabra, se enfrenta con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la ley. Y quien no entienda de la ley va a ser siempre un transgresor, va a ser siempre un pecador. Uno se da cuenta que es pecador cuando empieza a leer la palabra. Y se empieza a moldar más, cuando más lee la palabra, sabe que más errado está. Entonces se va asustando de uno mismo, de los errores que cometió. Entonces sí, es lógico que una persona que entra en la palabra no cumpla los 10 mandamientos en primera instancia. ¿Por qué? Porque los ha venido traspasando toda su vida.
Si lo conoce, si conoce los 10 mandamientos a los 9, 10 años, gloria a Dios, bendito sea. Pero si no los conoce y conoce la palabra a los 40, 50 años, y es una remada difícil. Es una remada difícil, no es fácil. ¿Por medio del Espíritu Santo se hace? Claro que sí. Y es mucho más que fácil, por medio del Espíritu. Pero a ver, entendamos esto. Cuando nosotros pecamos, el Eterno nos arrepentimos, pedimos perdón, el Eterno nos perdona. Pero hay consecuencias por esos pecados. Las consecuencias de esas no nos libramos. Hay consecuencias. Si nosotros hacemos cosas mal, estamos hablando acá de la tierra, porque cuando nosotros vayamos a la eternidad eso no va a ocurrir. Pero acá en la tierra sabemos que todas las cosas que hagamos mal tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Ni hablar si sos creyente y no entendiste. Tienen consecuencias. Entonces es preferible no pecar. Abstenerse de pecar. ¿Puede pecar uno por omisión? Sí, puede pecar. Sin querer, puede pecar. Pero lo necesario es no pecar. Y si uno transgredió sin querer, arrepentirse, pedir perdón, volverse al Eterno y no volver a hacerlo. Esa es la idea. Después uno lucha con problemas que tiene, con ataduras que tiene que luchar y tiene que seguir porque se rompen con oración, Y ante los ataques, tengan en cuenta esto. Cuando uno se convierte en creyente, que deja el mundo con sus concupiscencias, con sus problemas, con sus transgresiones, con su ídolo, con todo, nosotros ya no somos una alma más de Hasatán para el infierno, no. Es un alma que se transforma, por eso la palabra dice, las cosas serán hechas nuevas. Las viejas serán pasadas y ahora todas las demás serán hechas nuevas. ¿Por qué? Porque vos todo lo que hagas desde tu conversión para adelante son todas nuevas, porque vos ya lo ponés, antes no lo tenías al Creador en tu vida. A partir de ahí vos tenés al Creador en tu vida y tenés el sacrificio de su Hijo, que vos lo reconociste en el madero y que vos sabés que es tu Salvador. Entonces vos caminás con confianza. Ahora, por caminar con confianza, ¿no va a pisar una baldosa floja? Sí, la vas a pisar. ¿Cuál es la diferencia? Te vas a chorrear de agua si esa base de baldosa floja está, sí, y te vas a manchar los pantalones, sí. ¿Y cuál es la diferencia? Si va a pasar otro lado y le va a pasar lo mismo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo tengo la esperanza, primero, de que mi Dios existe, y segundo, que cuando vaya a mi casa me cambio ese pantalón, no lo lavo y la mancha. Chao. La esperanza, la fe, hace que nosotros podamos vivir el día a día. El ser humano común no tiene esa esperanza. El ser humano común no sabe qué es lo que va a pasar mañana. Nosotros, los creyentes, de antemano leyendo la palabra, sabemos el final de esta historia. ¿Cuál es? Que somos más que vencedores por aquel que nos amó, que entregó su vida en la cruz del Calvario y dio hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros. Que algunos le den la espalda, lástima por ello, y oramos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach para que eso no pase. Para que no se pierda, para que todo se salga. Pero es así. Esperemos que este video del perdón, agradecemos a todos los que se conectaron un ratito, los que están conectados mirándonos, para que este video haya sido de bendición, que pueda haber tenido alguna frase, algún verso de todo lo que dimos, algún verso que le haya servido a ustedes para su vida personal,
para romper esas fortalezas que tengan, esa raíz de amargura, termínenla de sacar de cuajo, ¿eh? Y sea de bendición. Y vamos a orar, voy a orar por todos ustedes que han pasado por el canal, por este espacio, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Señor, oramos por todas las personas que ven este video, que han estado presenciando esta hora y media ya de transmisión, para que tú, Padre, los puedas perdonar, para que ellos puedan pedir perdón, para que ellos se puedan perdonar a sí mismos, Eterno. Y sinceramente te damos gracias, Padre bendito, por la bendición, Señor, que nos das, de estar sanos, Señor, de estar salvos, ante todo esto que está pasando en el mundo, Padre, que tú permites, Señor, pero siempre sabiendo y teniendo el control eterno. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, a poder entender. Danos sabiduría. Te damos gracias por la salud, por nuestros hijos, Señor, por las personas que miran este video, por sus hijos, por su familia, Señor. Oramos por ellos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Los bendecimos desde acá. Eterno, también oramos por aquellas personas que están enfermas, Señor, con todo tipo de enfermedad. No solo el COVID es una enfermedad. Todo tipo de enfermedad. Oramos por todos los enfermos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Señor, para que por tus benditas llagas, Señor, sean sanados, Padre. En ti hay salvación, sanación, Señor, y liberación, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bendecimos a todos los países, Señor, que se han conectado, y a las personas que nos han hecho el aguante, que sean bendecidos de gran manera, Señor, que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, los toque, Señor. Bendice este video, que llegue a más personas para que sea compartido. Te damos gracias en el nombre bendito de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, hermanos queridos, amados en el Señor, damos por finalizado este video de perdón y también un poquito de raíz de amargura que hace la retención de ese perdón, de ese perdonar dentro nuestro, y nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones, buen domingo, shalom.